Muchas gracias por acompañarnos. Les habla Ezequiel Trumper. Tenemos un montón de información para compartir con todos ustedes en este programa que les acercamos a través de nuestro canal de YouTube 2 veces por semana. Está disponible las 24 horas del día para todos los que quieran acceder. Y también en Radio.Sydney Latino, en Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, Radio Austral de Auckland, Nueva Zelanda y Radio Universo de Bay of Plenty y otras radios más que se van adhiriendo a esta cadena de noticias. Como si no tuviéramos ningún otro problema, ahora los australianos se dieron cuenta que quieren cambiar la constitución australiana, que es muy difícil cambiar porque para eso se necesita llamar un referéndum que tiene que tener una aprobación popular, no solamente a nivel nacional, sino en todos los estados, que es muy difícil de lograr. Pero el primer ministro Anthony Albanese, que de paso les cuento que ha empezado bien de acuerdo a los índices de popularidad, su gobierno, porque la primera encuesta de Newspoll da que tiene el mayor índice de satisfacción que cualquier otro primer ministro a esta altura de su mandato en la historia de las encuestas. Así que por ahora la gente lo ha aceptado bien, lo que es una sorpresa porque nadie se imaginaba que Albanese podía ser un buen primer ministro, lo que todavía no se sabe tampoco, probablemente es la percepción que tiene la gente. Pero dicen que no hay mejor manera de arruinar una buena carrera que tratar de creársela, y en este caso lo que el Partido Laborista está haciendo es proponer una enmienda a la Constitución australiana para coronar allí lo que ellos llaman una voz de los aborígenes en el Parlamento. Se lo voy a explicar en castellano para que se entienda. Va a haber un proceso por el cual se va a llamar un referéndum. Ahora le voy a decir cuándo. Y esto todo empezó allá por el año 2017, cuando hubo una convención constitucional de los llamados First Nations, donde 250 delegados indígenas se reunieron en Uluru y después de varios días de discusiones llegaron a un consenso para presentar una declaración que se llamó como la Declaración de Uluru. En realidad se llamó la Uluru Statement from the Heart, la del corazón. Y la declaración tenía 3 objetivos: que se incorpore una voz al Parlamento de los aborígenes, haya un tratado y se establezca la verdad. ¿Verdad? Exactamente, no sé de qué hay el tratado, tampoco entiendo muy bien por qué. Pero el tema es que quieren que haya un cuerpo, un organismo, y que se añadan 3 oraciones a la Constitución australiana. La primera es que existirá un organismo que se va a llamar la Aboriginal and Torres Strait Islander Voice, o la voz de los aborígenes. La segunda oración es que los aborígenes pueden hacer representaciones al Parlamento y al gobierno ejecutivo en materias relacionadas al pueblo aborigen. Y tercero, que el Parlamento, sujeto a su Constitución, tendrá el poder de promulgar leyes en relación a la composición, funciones, poderes y procedimientos de esta voz, de este organismo que va a ser la voz de los aborígenes. O sea, eso es lo que quieren lograr. Para eso el gobierno ha redactado la siguiente pregunta para que los australianos tengan que decidir en un referéndum. Y la pregunta es la siguiente: ¿usted apoya una enmienda a la Constitución que establezca una voz para los aborígenes? Esa va a ser la pregunta. Y el primer ministro Albanese ha prometido que ese tema sea resuelto lo antes posible. Entonces, ¿cuándo sería esta votación? Esta votación sería en mayo del año próximo o en enero del 2024. Algunos dicen que va a ser el 27 de mayo del 2023, que es el 56 aniversario del referéndum 1967. En la historia australiana hubo 44 referéndums nacionales, solamente 8 han sido exitosos, ¿no? Y los otros 36 han sido rechazados. Albanese dijo que esto no sería una tercera cámara en el Parlamento, sino sería una voz, no sé exactamente para qué. Pero Malcolm Turnbull dice que
esta voz, dijo en el año 2017, cuando era primer ministro, no era algo deseado o deseable y que no tendría chance en un referéndum. Y Turnbull dijo que eso es porque inevitablemente se convertirían en una tercera Cámara de Representantes del Parlamento. Pero Albanese dice que eso no sería así y que eso no, de alguna manera, se superpondría con la tarea legislativa del Senado o de la Cámara de Representantes. Lo que uno tiene que preguntarse es ¿para qué? ¿Por qué? Y si es necesariamente necesario, y si esto realmente va a crear una división o no una división en el país. Por un lado, se le ha puesto la pregunta a Peter Dutton, que es el líder de la oposición, reemplazando al inútil Scott Morrison. Disculpe, no iba a decir inútil, pero se me escapó. Son casi sinónimos, es decir, inútil y Scott Morrison casi sinónimos. Pero dijo que todavía no se ha expedido. Si se expide en contra, le van a decir que es un racista. Y si se expide a favor, va a perder la base del Partido Liberal, que muchos están en contra de esto. Y por buenas razones, porque no hay ninguna necesidad de hacer este tipo de cosas. A esta altura del partido queda claro que Australia es un país multicultural y ya no tiene sentido hacer divisiones. Me parece a mí, a esta altura del partido, que usted quizás tenga otra opinión. Para mí todos estos temas fetiches en realidad no arreglan absolutamente nada, ni mejoran la vida de los aborígenes, ni mucho menos. En ese sentido, es insólito que el Partido Laborista haya decidido terminar con el esquema por el cual a la gente que en algunos distritos aborígenes donde le pagaban los beneficios sociales, antes les daban una tarjeta que solamente podía ser usada para gastar en bienes esenciales como comida y farmacia y demás. Pero ahora no, ahora se la pueden gastar en bebida, en droga o en las máquinas tragamonedas. Y si uno se opone, también, por supuesto, es un racista. Ahora, todo es la nueva historia, la nueva cultura de la cancelación. Si uno se opone al mal llamado progresismo, que en realidad es un anacronismo, uno se convierte en un racista o en un machista o va a saber qué cosa más. Pero siempre es así y así es la historia. Mientras en el mundo real, ¿no?, donde todavía viven la gran mayoría de ustedes, el tema inflacionario sigue siendo el tema que más preocupa claramente a todos en el mundo. Usted fíjese lo que ha pasado el otro día en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una recesión. Recesión es, según la manual de economía, cuando se producen 2 trimestres con rendimiento negativo o crecimiento negativo. Bueno, Estados Unidos tuvo eso, pero sin embargo el gobierno dice que no, que eso no es una recesión. O sea que quieren, no decir que está en recesión, no es que van a tratar de hacer que no estemos en recesión, sino que van a tratar de cambiar la definición de lo que es una recesión, a pesar de que los manuales de economía lo vienen diciendo hace no sé cuánto tiempo. Pero bueno, si un hombre puede considerarse mujer, una mujer puede considerarse hombre, o un perro, o un gato, y somos todos iguales y pueden competir y demás, ¿qué quiere que le diga? Hubo un caso espantoso de un hombre que se hizo llamar mujer, cometió un delito, lo pusieron en una prisión y en la prisión donde lo pusieron con otras mujeres, hay 2 mujeres que quedaron embarazadas porque estaban con el hombre, que en realidad era mujer, pero que se hacía pasar por hombre, mujer o algo, la ensalada que ustedes quieran. O sea, vuelvo a decir una cosa, la biología es imbatible y es así. Es un caso real lo que le acabo de contar, no es un chiste, eso se lo digo en serio. Lo digo para que sepa. Cada vez que yo he criticado a esta nueva redefinición de la biología, me han dicho que soy un transfobo, ¿cómo se dice? ¿Un homofóbico? No, porque no soy tampoco, pero un transfóbico o algo así. Pero no es eso, es simplemente sentido común a esta altura del partido. Mientras tanto, la cosa es tan difícil con el cambio climático que en Alemania le están diciendo a la gente que en invierno van a tener un agua caliente durante 1 hora por día. Y porque les han cortado el suministro de gas y porque ellos mismos han sacado de circulación las usinas nucleares y las usinas a carbón. Y todo esto para lograr que nada, porque en realidad ni Australia, ni Alemania, ni Gran Bretaña producen ni el 1% de las contaminaciones mundiales. Y China creo que es el principal contaminador y contamina con el carbón que le venden en su gran mayoría desde Australia. Entonces nosotros en Australia o en Estados Unidos queremos hacer un esfuerzo para que contamine menos y los chinos siguen contaminando como si nunca hubiera pasado nada.
Es todo un menjunje total y absoluto en un mundo que creo que en peor circunstancia hacía muchísimo que no estábamos, en cuanto a confusión ideológica y de lo que se está buscando. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Pero el mundo se ha convertido en algo completamente intolerante. Esto es prácticamente irreconocible con la sociedad si uno la compara con 10 años atrás, digamos, por decir algo. Por ejemplo, en el deporte que yo ya felizmente no miro ni de cerca, que nunca miré ni cuando vivía allí, que es el Rugby League, el equipo de Manly tuvo un grave problema porque 7 de sus jugadores se negaron a ponerse una camiseta donde se ponía la palabra pride o orgullo con el escudo o en el símbolo de los homosexuales. Y ellos dijeron, no, yo no me quiero poner la camiseta esa porque yo no tengo nada que ver con eso. Yo soy un empleado de ustedes, juego el Rugby League, me pagan por jugar a este deporte y no tengo nada que ver con promover nada. Bueno, la cuestión es que la directiva del equipo de Manly Sea Eagles, no lo dejó jugar. Y entonces le dijeron, no, si ustedes no se ponen la camiseta que dice eso, no juegan. Y entonces lo que pasó fue que dijeron, bueno, nosotros no jugamos, vamos a poner alguno de la reserva. Y los de la reserva tampoco quisieron jugar. Y se negaron a jugar arguyendo sus creencias religiosas. Y yo me podía pensar, pero tantos locos están jugando al Rugby League, eso no tiene por qué promover nada. ¿Cómo un empleador puede obligar a un empleado, porque se trata de una relación laboral, a promover una determinada práctica o una determinada preferencia cuando a ellos no les interesa, lo están allí para cumplir otra función, otra labor? Pero se decidió excluirlo del equipo. No, es así. Ya si no estás a favor, sos mi enemigo. Si no comulgás con lo que yo digo, sos mi enemigo. Acuérdense el caso de hace ya varios años, hace 3 años atrás, el caso del jugador de rugby Zach Falau, que lo echaron de Rugby Union por criticar el estilo de vida homosexual, cosa que yo no estoy de acuerdo con Falau, pero no tenía por qué echarlo del trabajo por algo que nada tenía que ver con el trabajo. Pero la intolerancia es así. O sos como yo quiero que seas o no serás. Algo parecido pasa con el fútbol femenino. Yo les soy sincero, yo no miro los partidos de fútbol femenino, pues miré algunos, me parecieron de un nivel técnico pésimo. Pero el problema es el siguiente, si uno sigue el fútbol como sigo yo, o quizás sigue usted, uno es una mala persona, un machista, si uno no apoya el fútbol femenino. Si alguien quiere jugar fútbol femenino, yo no tengo ningún problema. Pero es absolutamente erróneo criticar a alguien por decir que como espectáculo le parece un bodrio. Porque los partidos que he visto, el nivel técnico de las jugadoras era bajísimo. No controlaban bien la pelota, no la pasaban bien, no podían hacer buenos pases. El nivel atlético era muy inferior, especialmente los arqueros o arqueras, que no podían volar de un palo a otro como pueden volar los arqueros masculinos para sacar la pelota. Por eso hay tantos goles en los partidos de fútbol femenino. Entonces tendrían que jugar en realidad en espacios más reducidos, con goles más pequeños en todo caso, y no jugar 11 contra 11 en la misma cancha donde juegan los hombres. Es la misma razón por la cual, si usted ve la final de Wimbledon, por ejemplo, o de Roland Garros, o del Abierto de Estados Unidos, o del Abierto de Australia, esto va a ver que los hombres juegan a 5 sets y las mujeres juegan a 3. Y no es porque tengan algún defecto intelectual, no, es porque es una cuestión de capacidad física. Y nadie se queja por eso. Y en realidad, si uno mira el fútbol femenino, es mucho más precario, ¿no? Me hacía acordar cuando uno ya era chico, yo tenía un subuteo, ¿no? Que los jugadores eran todos estáticos y uno se pasaba la pelota entre sí. Bueno, esto es lo mismo. Pero si yo digo que estoy en contra del fútbol femenino, me dice, usted es un machista, usted vive en la prehistoria, usted es un dinosaurio. Pues ya no tengo el derecho de decir que a mí no me gusta algo. Y eso prácticamente ha invadido a todos los espectros de toda lo que es la cultura política, popular, climática y demás. El otro día yo hice un comentario, por ejemplo, en el programa anterior, sobre el peronismo. Me parece el cáncer argentino. Yo recibí un montón de críticas al respecto.
Eh, una persona, un oyente de este programa que vive en Adelaida, me dice que me habla también, me habla muy mal del peronismo. Dice, respecto al peronismo, fue lo peor que le pasó a Argentina. Dice que la familia de mi madre perdió más de 100 campos y propiedades y mi abuelo, que era médico militar, por ser opositor, fue echado al ejército. Y por lo que he leído, tenía una especie de Gestapo que se llamaba Coordinación Federal, que era de la policía, y por ahí pasaban todos los opositores a quienes torturaban. Bueno, mire, yo le voy a contar una cosa, eso es cierto, pues yo le voy a contar una cosa, que es muy cerca mía. Mi papá, mi padre estudiaba Derecho dentro de la época peronista. Esto no es nuevo, pero después lo superamos con la democracia en el mundo, pero ahora volvimos para atrás. A mi padre lo echaron de la facultad durante un año por ser opositor. No lo dejaron rendir materias ni estudiar. Tenía 21, 22 años. Él me contó años después, pues yo no había nacido cuando eso pasó, que estaba desesperado. No podía estudiar. ¿Qué iba a hacer? ¿Camionero? ¿Qué iba a hacer? Si él tenía capacidad intelectual, y bien que la tenía para ser abogado y exitoso, y no lo dejaban estudiar. Pero eso no es nada. En 1955, cuando yo era un opositor conocido, estaba entre la lista de los 5 o 10 opositores más conocidos por el régimen tiránico de Perón. Mis abuelos sabían que él estaba en la lista, lo sacaron de la casa que vivían ahí en Coronel Díaz y la Santa Fe, vivían por allí, si que conoce Buenos Aires, usted conocerá el barrio, y lo llevaron al campo. Y le salvaron la vida, porque cuando vino el primer intento de golpe de Estado en 1955, la Gestapo peronista lo fue a buscar para matarlo. Eran otras épocas, se quisieron llevar a su hermano menor, que no tenía nada que ver con nada. Mi abuelo, ya fallecido, les pidió por favor que no se lo lleven, que el pibe no tenía nada que ver. Después el pibe creció, fue médico, otra cosa. Y así se salvó la vida. Así nací yo. Yo lo hubiera nacido. Mi madre, que no se conocía en ese momento con mi padre, mi madre trabajaba para el gobierno, tenía un cargo en un puesto, no importa dónde. En un momento, el régimen peronista, que sigue gobernando Argentina hoy por hoy, le dijeron, o te afiliás al partido peronista o acá no puedes seguir trabajando y te echamos. Fue así. Y tuvo que afiliarse al Partido Nacional Justicialista o Peronista, como diablos se llama esa porquería que todavía tiene en Argentina. Eso es así. Eso no me lo contaron de por ahí, de fuentes alejadas a mí. Eso es lo que pasó. Mis propios padres en este caso, a quienes obviamente mi madre vive todavía, y yo esto me lo cuenta habitualmente, mi padre ya no, y yo conozco la historia. Entonces cuando yo digo que el peronismo es la peor basura, el cáncer que tiene Argentina y que lo sigue destruyendo, bueno, de esto salió. El primer desaparecido de la historia argentina, por ejemplo, era pariente mío, en Rosario. Era miembro del Partido Comunista y lo mataron, torturaron, el primero. Bueno, esa es la historia argentina, pero le hago esta digresión para que vea que la intolerancia viene hace mucho tiempo. El problema es que después de los regímenes fascistas de la Segunda Guerra Mundial y lo que pasó después, hubo un cambio. Y a partir de la década del 60, en el mundo en el mundo democrático, se empezó a respetar la democracia, y dentro de la democracia se respetaban las diferencias, había tolerancia. Bueno, todo eso está siendo barrido en apenas un puñado de años, en un lustro o dos. Y estamos llegando a la insólita falta de democracia en los regímenes democráticos, donde la intolerancia hace que uno no pueda trabajar como los jugadores de rugby league o como jugadores de rugby en países civilizados y democráticos como Australia. Y en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo en muchas áreas también. Si uno está en contra de determinada, si uno dice algo a favor de Trump, ustedes directamente los canales principales de televisión lo borran. Fascista. Usted es un fascista, le dicen. Y cuando usted pues no es un fascista, a lo mejor está en desacuerdo con el gobierno actual. Eso es el mundo en el cual nos estamos dirigiendo. Y es peligroso porque esto no tiene ninguna tendencia de mejorar, sino todo lo contrario. Quería compartir apenas estos comentarios con todos ustedes. Por supuesto, otros oyentes nos escriben para elogiarlo. El señor Miguel Marino dice gracias por sus informaciones. Me dice, lo que está pasando en Nueva Zelanda, en relación a que quieren cambiar el nombre al país y llamarlo Aotearoa, dice que ya están ocurriendo en Chile cosas similares.
y también viene por el movimiento pseudo-izquierdistas. En Chile no sé qué va a pasar con el tema del referéndum con la Constitución, eso lo vamos a tratar en programas posteriores, más adelante, porque todavía falta, recién es en septiembre. Lo que sí me enteré insólitamente que declararon en Chile un asueto para todas aquellas personas, pagado por el empleador, por supuesto, de un día en el caso de que una persona pierda fallezca su mascota, o sea, el gato, el perro. Pero es tan ridículo esto que yo no sé cómo se define una mascota. ¿Qué es una mascota? ¿Una cucaracha también? ¿Un ratón? ¿Un conejo? ¿Una araña? Y además, ¿quién lo paga todo eso? Pero bueno, eso es tan fácil regalar plata que no es de uno, ¿no? Hacemos una pequeña pausa y continuamos. A partir del fin de semana próximo empieza la Liga Inglesa de Fútbol, que es la más vista del mundo, donde la superioridad del Manchester City parece ser tremenda, a pesar de que perdieron el fin de semana en un partido sin importancia que se llama el Community Shield. Perdieron 3-1 contra el Liverpool, iban perdiendo 1-0, lo empató. Justamente el jugador que compraron de River Plate, Julián Álvarez, convirtió su primer gol oficial para el City. Después un penal de Salah y una buen debut con gol de Darwin Núñez, el jugador uruguayo. Ya tiene dos delanteros latinoamericanos, el Liverpool, que es el colombiano Díaz, gran jugador y con un gran debut la temporada pasada, y Darwin Núñez, el jugador uruguayo. En el City tienen a Álvarez, que lo sacaron de River y ya prácticamente lo pusieron como titular. Y creo que el City tiene un plantel muy superior y yo creo que no va a tener problemas en ganar la Liga. Liverpool tiene un equipo que ha perdido sus mejores jugadores, que es Mané. Núñez no lo puede reemplazar, cumple otra función. El Chelsea cambió de dueño, Abramovich le despojaron el club por el tema de la guerra en Ucrania, al cual ni nos referimos en este programa porque ya lleva su quinto mes y no ha pasado nada distinto a lo que venía pasando antes. Pero no creo que tenga la fuerza como para poder pelear el título. El Arsenal ya tiene otros jugadores, incluso Gabriel Jesús lo sacaron del City y lo mandaron al Arsenal porque justamente el City compró a Álvarez y a Haaland, la revelación del Dortmund y del jugador noruego. El Manchester United tiene que reconstruir su equipo, va a tener un estilo de juego completamente distinto. A lo mejor le sale bien, a lo mejor no lo sabemos, es una incógnita. El Newcastle, que ya no se parece más al equipo anterior porque es un equipo que está en propiedad del gobierno saudita, de manera tal que tiene una escuadra completamente distinta. Vamos a ver cómo se van amoldando. Y los demás siguen. El Leicester ha perdido un montón de jugadores que eran la columna vertebral del equipo y puede terminar peleando el descenso, igual que el Leeds, que también perdió un montón de jugadores. Mientras tanto, lo que sigue a partir de esta semana va a ser los partidos de cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Son 4 partidos, por supuesto. El Corinthians juega contra el Flamengo, el Atlético Mineiro contra el Palmeiras, parece la Copa de Brasil, ¿no? Vélez Sarsfield juega contra Talleres de Córdoba, en un choque de dos equipos de mitad de tabla argentinos. Y el Atlético Paranaense contra Estudiantes de La Plata. Usted fíjese, el Atlético Paranaense tiraba un equipo del montón. El técnico es Scolari, ¿no? Y trajeron a Fernandinho. Fernandinho hace 3 meses era titular del Manchester City. O sea, imagínense, es prácticamente imposible para cualquier equipo sudamericano que no sea brasilero poder traerse un equipo, a un jugador, o casi medio equipo, como es el caso de Flamengo, o todo el equipo, de jugadores que venían de jugar en Europa y que todavía están con cuerda porque tienen apenas 30, 31, 32 años. Los partidos se van a jugar entre el martes y el jueves, y en la próxima edición les vamos a contar los resultados. Son partidos de ida, la aclaro. Los partidos de revancha se van a jugar la semana siguiente. Les habló Ezequiel Trump, será hasta la próxima.